Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos, a los presentes y a los en forma virtual o después en YouTube. En el día de hoy vamos a comenzar con la charla y luego con los presentes vamos a hacer la meditación. Las charlas, y esta es la última, son parte de un libro de Achan Sumedo que se llama Atención Plena, y este vendría a ser el capítulo número 13, que se llama La necesidad de la sabiduría en el mundo. Este libro, como les decía, fue escrito por el monje que vive actualmente en Inglaterra, Achan Sumedo. Achan Sumedo es estadounidense, fue formado por Achan Chah en Tailandia y luego se trasladó y vive actualmente en Amaravati, en el monasterio en Inglaterra. Así que vamos a seguir sus enseñanzas y les invito a ver esto. Achan Sumedo, casi textualmente, dice lo siguiente. Dice: estamos aquí con un interés en común a todos nosotros. En lugar de un cuarto con individuos en el que todos están siguiendo sus propios puntos de vista y opiniones, esta tarde estamos aquí por un interés común y es la práctica del Dharma o del Dhamma. Cuando toda esta gente se reúne un martes por la tarde, comenzamos a ver el potencial para la existencia humana, una sociedad basada en este interés común en la verdad. Nos unimos en el Dhamma. Lo que surge pasa y en este pasar hay paz. Así que cuando comenzamos a dejar ir nuestros hábitos y ataduras a los fenómenos condicionados, empezamos a alcanzar la integridad y unicidad de la mente. Esta es una reflexión muy importante para estos tiempos, cuando hay tantas peleas y guerras ocurriendo, porque la gente no puede estar de acuerdo en nada. Naciones contra naciones, un grupo contra el otro, esto solo sigue y sigue y sigue. Peleas y guerras, ¿sobre qué? ¿Por qué están peleando? Muchas veces ni saben por qué están peleando. Pero generalmente son por sus propias percepciones del mundo. Esta es mi tierra y la quiero de este modo. Y quiero este tipo de gobierno y este tipo de sistema político y económico, y esto sigue y sigue. Este continúa hasta el punto donde matamos y torturamos, hasta que destruimos la tierra que estamos tratando de liberar y esclavizamos o confundimos a toda la gente que estamos tratando de liberar. ¿Por qué? Porque no entendemos la forma en que son las cosas. El camino del Dharma es el observar la naturaleza y armonizar nuestras vidas con las fuerzas naturales. En la civilización occidental nunca hemos mirado realmente al mundo de ese modo. Lo hemos muchas veces idealizado. Si todo fuera un ideal, entonces debería ser de una cierta manera. Y cuando nos atamos a ideales, terminamos haciendo lo que le hemos hecho a nuestra tierra en estos tiempos, contaminándola y llegando al punto de destruirla completamente, porque no entendemos las limitaciones impuestas sobre nosotros por las condiciones de la tierra. Así en todas las cosas de esta naturaleza. Algunas veces tenemos que aprender del modo difícil, haciendo todo mal y creando un desastre total. Con suerte, esta no es una situación sin solución. Ahora, en esta comunidad, los practicantes estamos practicando el Dharma con diligencia. Durante todo este mes de diciembre incluso, no estamos hablando sino dedicando nuestras vidas y ofreciendo las bendiciones de nuestra práctica para la bendición de todos los seres sensibles. Este mes completo es una oración continua y una ofrenda de esta comunidad para todos los seres sensibles.
Este es un tiempo dedicado solamente a la realización, a conseguir la verdad, viendo, escuchando y observando la forma en que son las cosas. Un tiempo para refrenar las indulgencias en hábitos egoístas, estados de ánimo, para renunciar a todo eso para el beneficio de todos los seres. Esta es una señal para toda la gente para reflexionar en este tipo de dedicación y sacrificio, de moverse hacia la verdad. Es un apuntador dirigido hacia la realización de la verdad en tu propia vida, en lugar de vivir solamente del modo habitual, haciendo un mínimo esfuerzo posible, siguiendo las condiciones del momento. Y es sobre todo una reflexión para otros, para renunciar a perseguir lo inmoral, lo egoísta o poco amable y tornarse en uno que se mueve hacia la impecabilidad, generosidad, moralidad y acción compasiva en este mundo. Si nosotros no hacemos eso, entonces estaremos en una situación completamente sin esperanza. Todo bien podría ser destruido, porque si nadie intenta usar su vida para nada más que para la indulgencia egoísta, entonces realmente no vale la pena. Este país en el que vivimos es generoso y benevolente, pero podemos darlo por sentado y explotarlo por lo que podemos obtener de él. No pensamos mucho acerca de darle algo al país. Podemos demandar mucho esperando que el gobierno lo haga todo bonito y fácil para nosotros y luego lo criticamos cuando no puede cumplir con eso. En estos días encuentras individuos egoístas viviendo su vida en sus propios términos, sin reflexionar sabiamente o viviendo de un modo que pudiera ser una bendición para la sociedad en su conjunto. Como seres humanos podemos hacer de nuestras vidas una gran bendición. Como seres humanos podemos hacer de nuestras vidas una gran bendición o podemos convertirnos en una plaga en el paisaje, tomando los recursos de la tierra para ganancia personal y obtener lo máximo posible para nosotros mismos, para mí y lo mío. En la práctica del Dharma, el sentido de mí y mío comienza a desintegrarse. El sentido de mí y mío como esta pequeña criatura sentada aquí que tiene una boca y tiene que comer. Si yo sigo solo los deseos de mi cuerpo y emociones, entonces me vuelvo una pequeña criatura codiciosa y egoísta. Pero cuando reflexiono en la naturaleza de mi condición física y en cómo puede ser usada hábilmente en esta vida para el beneficio de todos los seres, entonces este ser se vuelve una bendición. No es que uno piense en sí mismo como una bendición, que yo soy una bendición. Ese sería otro tipo de presunción. De modo que uno está realmente viviendo cada día, de tal manera que su vida es algo que brinde alegría, compasión, amabilidad, o al menos que no esté causando innecesaria confusión y desgracia. Lo mínimo que podemos hacer es mantener los 5 preceptos que manejan la moral básica, de manera que nuestros cuerpos y nuestra palabra no sean usados para el trastorno, crueldad y explotación en este planeta. ¿Es eso pedir demasiado de cualquiera de nosotros? ¿Es mucho pedir el renunciar a hacer lo que te dé la gana en el momento para ser al menos un poco más cuidadoso y responsable por lo que hacemos y decimos? Todos podemos tratar de ayudar, ser generosos, amables y considerados con los otros seres con los que tenemos que compartir el planeta. Todos podemos investigar sabiamente y entender las limitaciones que tenemos, de manera que no continuemos siendo engañados solamente por el mundo de los sentidos. Es por esto que meditamos, por esto nosotros meditamos. Para que un practicante, este es un modo de vida, un sacrificio de nuestros deseos particulares y caprichos por el beneficio de la comunidad, de lo que nosotros llamamos la Sangha.
Si yo comienzo a pensar en mí mismo y en lo que quiero, entonces me olvido del resto de ustedes, porque lo que yo particularmente quiero en el momento puede no ser bueno para el resto de ustedes. Pero cuando uso este refugio en la sangha como mi guía, entonces el beneficio de la sangha es mi alegría y renuncio a mis caprichos por el beneficio de la sangha. Eso es por lo que todos los practicantes y sobre todo los monjes se afeitan la cabeza y viven bajo la disciplina establecida por el Buda. Este es un modo de entrenarse a uno mismo en dejar ir el yo como un modo de vida. Una vía que no acarrea vergüenza o culpa o miedo en la propia vida. El sentido de individualidad se pierde porque uno no está determinado a ser independiente del resto o a dominar, más bien a armonizar y vivir para el beneficio de todos los seres en vez del único beneficio propio. La comunidad laica tiene la oportunidad de participar en esto. Los monjes y las monjas son dependientes de los laicos para su supervivencia básica. Así que es importante que la comunidad laica tome esta responsabilidad. Nosotros tratamos de ayudar a todos los monasterios y sobre todo a los monjes. En este preciso momento estamos tratando de ayudar a Bhante Rajula al mantenimiento de su monasterio en México. Y eso extrae a los laicos de sus problemas y obsesiones particulares, porque cuando ustedes se toman el tiempo de venir aquí a dar, ayudar y practicar meditación y a escuchar el Dharma, nos encontramos fundiéndonos en la unicidad de la verdad. Podemos estar aquí juntos, sin envidia, sin celos, sin miedo, sin dudas, sin codicias y sin lujuria. Por nuestra inclinación hacia la realización, a conseguir la verdad última, ese es el propósito. Así que podemos hacer de esta intención de nuestra vida. No desperdiciemos la vida en actividades tontas. Esta verdad puede ser llamada de varias maneras. Las religiones tratan de expresarla muchas veces con conceptos y doctrinas, pero la mayoría nos hemos olvidado de qué se trata realmente la religión, el unir. En los últimos 100 años más o menos nuestra sociedad ha estado siguiendo la ciencia materialista, el pensamiento racional y el idealismo basado en nuestra habilidad de concebir sistemas políticos y económicos. Sin embargo, no podemos hacer que funcionen, o sí podemos. No podemos realmente crear una democracia o un verdadero comunismo o un verdadero socialismo. No podemos crear eso porque aún estamos engañados por el sentido del yo. Así que todo esto termina en tiranía y egoísmo, miedo y desconfianza. Por lo que la actual situación mundial es el resultado de no entender el modo en que son las cosas. Y en un tiempo en el que cada uno de nosotros, si realmente está interesado en lo que podemos hacer al respecto, tenemos que hacer de nuestras vidas algo valioso. Podemos hacer de nuestras vidas algo valioso. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Primeramente tenemos que admitir todo tipo de motivaciones o indulgencias egoístas o inmadurez emocional para poder reconocer estas cosas y ser capaces de soltarlas. A abrir la mente a la forma que son las cosas, a estar alerta, a estar atentos, a estar despiertos. Nuestra práctica de Anapanasati, de ser consciente de la respiración, es un comienzo, ¿verdad? No es solo otro hábito, pasatiempo que desarrollamos para mantenernos ocupados. Es más bien un medio de hacer un esfuerzo por observar, concentrarnos y permanecer con el modo en que la respiración es, como la respiración es. Podemos, en cambio, usar un montón de tiempo viendo televisión, yendo al bar, mirando el celular, haciendo todo tipo de cosas que no son muy hábiles. De algún modo eso parece más importante que usar cualquier momento observando esto tan simple que es nuestra respiración, ¿no es verdad?
Cuando vemos la televisión, las noticias en la televisión, y vemos gente siendo masacrada en algún punto específico, conflictivo en el planeta, todo eso parece más importante que sentarse a observar inhalaciones y exhalaciones. Pero así es la mente, que no entiende la forma en que son las cosas. Así que nos interesamos en ver las sombras en la pantalla y la miseria que puede ser observada en una pantalla de televisión sobre codicia, odio y estupidez, es lograda en las más desagradables formas. Como los seres humanos, con esas tres características, vamos destruyendo. ¿No es mucho más hábil utilizar ese tiempo estando con el modo en que el cuerpo está y es en este momento? Reconocer nuestro cuerpo. Sería mejor tener respeto por esta forma física, este cuerpo que tenemos que está aquí. Así uno aprende a no explotarlo, a no tensionarlo, a hacer un mal uso de él. Y entonces no sentirnos resentidos cuando el cuerpo se enferma, cuando no nos da felicidad que queremos. En la vida de los monjes no hay televisión porque dedican sus vidas a hacer cosas más útiles, como observar la respiración y caminar yendo y viniendo en un sendero del bosque. Los vecinos generalmente de los monasterios, y sobre todo en Occidente, piensan que los monjes están locos. Todos los días ven gente envuelta en frazadas y caminando de un lado para el otro, y se pregunta, ¿y esto qué están haciendo? Deben estar locos. Y cuenta Chan Sumedo que en el lugar que ellos están, en Inglaterra, los días anteriores pasó una cacería de zorros, ¿no? Y decía lo ridículo que era un montón de gente vieja a caballo, con un montón de perros, tratando de hacerle la vida imposible a un pobre zorro indefenso, ¿no? ¿Y qué es más loco?, decía él, ¿no? Si estar caminando ida y vuelta en un sendero del bosque o andar corriendo atrás de un pobre zorro indefenso, ¿no? Cuando observamos nuestra respiración y caminamos ida y vuelta al sendero del bosque, al menos no estamos aterrorizando zorros. Sin embargo, eso es considerado normal e incluso algo deseable en Inglaterra. Así que hay que estar atentos, ¿no? También cuenta de que una vecina se había molestado también porque ellos habían comprado un terreno en el cual había un lago. Y en el lago ella decía que iba a pescar para poder mentalizarse y tranquilizar su mente. Pero entonces le dijeron que sí, que podía ir a meditar, pero no pescar más, porque mataría a los peces. Lo cual no le gustó mucho, pero sí iba. Y después empezó a quejar porque ellos no matan y empezaron a crecer liebres y conejos y le comían los repollos. Entonces también tuvieron alguna dificultad. Entonces, eso de tratar de ser amables y benevolentes con la naturaleza, no con los animales. Pero para finalizar, Achan Sumedo dice, y ahora esta habilidad de reflexionar y observar es a lo que el Buda apuntaba en sus enseñanzas, como la liberación de estar siguiendo ciegamente hábitos y convenciones. ¿Cuántos hábitos tenemos nosotros que ni nos damos cuenta, ¿no? Que solo con la atención plena podemos darnos cuenta y cuánto sufrimiento nos trae. Este es un modo para liberar a este ser del engaño de la condición sensorial a través de la reflexión sabia acerca del modo en que son las cosas. Comenzamos observando en nosotros mismos el deseo por algo, o el rechazo, o la torpeza o la estupidez que a veces surge en nuestra mente. No estamos tomando y eligiendo, tratando de crear condiciones placenteras para nuestro único placer sensorial, pero estamos incluso dispuestos a soportar condiciones difíciles o no placenteras con el objeto de entenderlas como son,
como solo eso es, y ser capaces de dejarlas ir. Estamos empezando a liberarnos a nosotros mismos del escapar de las cosas que no nos gustan. También comenzamos a ser mucho más cuidadosos sobre cómo vivimos. Cuando ves que se trata, de qué se trata todo, realmente quieres ser muy cuidadoso en todo lo que nosotros hacemos y decimos. Podemos tener la intención de no vivir la vida a expensas de cualquier otra criatura. Uno ya no piensa más que la propia vida es más importante que la vida de los otros. Uno comienza a sentir la libertad y la liviandad de esa armonía con esta naturaleza, en lugar de la pesadez de la explotación de la naturaleza para la única ganancia personal. Cuando abrimos la mente a la verdad, entonces nos damos cuenta de que no hay nada que temer, porque todo lo que surge cesa, todo lo que empieza termina, lo que nace muere y no es un yo. Así que nuestro sentido de estar atrapados en una identidad en este cuerpo humano se desvanece. No nos vemos a nosotros mismos como algo aislado, una alienada entidad perdida en un misterioso y espantoso universo. No nos sentimos sobrecogidos por esto, tratando de hallar un pedacito del que podamos agarrarnos y sentirnos seguros, porque nos sentimos en paz con esto. Entonces nos sabremos de a poquito irnos fundiendo con la verdad. Así termina esta sabia charla de Achan Sumedo. Vamos a cortar la transmisión para continuar con la meditación.